Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulaciones, la presunta rivalidad entre dos grandes del cine turco, Kerem Bürsin y Can Yaman, y como una figura muy popular, Hande Erçel, podría ser el epicentro de todo este drama. Prepárense porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a descubrir qué hay de cierto en estos rumores que tienen a los fans divididos y a la prensa turca en vilo. Si les gustan este tipo de contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empezamos. La industria del entretenimiento turco es famosa por sus producciones de alta calidad, sus actores carismáticos y, por supuesto, por los apasionantes romances y las polémicas que a menudo rodean a sus estrellas. Y es precisamente en ese ambiente donde encontramos a Kerem Bürsin y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Ambos han conquistado corazones con su talento y su atractivo, pero hoy, el foco no está en sus carreras individuales, sino en la posible tensión que podría existir entre ellos, y la clave de esta historia, según muchos, parece ser la deslumbrante Hande Erçel. Para entender esta supuesta rivalidad, es fundamental recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama juntos gracias a la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se conoce internacionalmente. La química entre ellos en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Esta conexión trascendió la ficción, y durante un tiempo, los rumores de que su relación iba más allá de la pantalla estuvieron a la orden del día. De hecho, durante un periodo fueron una pareja oficial, y sus seguidores vivieron con intensidad cada momento de su relación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser volátiles, y tras un tiempo, anunciaron su separación. Por otro lado, tenemos a Can Yaman. Él se consolidó como un ícono de la seducción y el carisma con series como Erkencikus. Can Yaman ha logrado una proyección internacional impresionante, y su popularidad ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global. Pero, ¿dónde entra Hande Erçel en esta ecuación? Aquí es donde la trama se pone interesante. Si bien Kerem y Hande tuvieron su momento, la atención mediática, y la de los fans, se ha dividido. Y es que en ocasiones la prensa ha intentado vincular a Hande Erçel con otros galanes del cine turco, y en este caso particular, las especulaciones han apuntado a Can Yaman. No se trata de que haya habido una relación confirmada o una amistad evidente entre Can y Hande que pusiera celoso a Kerem. Más bien, la rivalidad que se rumorea parece nacer de la competencia implícita y de las comparaciones constantes. Piensen en esto, ambos son actores muy exitosos, con una base de fans gigantesca, y ambos han trabajado en proyectos que han sido grandes éxitos internacionales. Cuando una figura tan prominente como Hande Erçel, que tuvo una relación tan mediática con Kerem, es vista o rumoreada en contextos similares con otros actores populares como Can Yaman, es natural que la atención se centre en posibles choques. Los medios y los fans en sus foros y redes sociales son expertos en tejer historias, y a menudo, la ausencia de confirmación oficial se llena con hipótesis y especulaciones. La rivalidad podría ser, en parte, una invención de los medios para generar contenido, o una interpretación de los fans que buscan drama donde quizás solo hay profesionalismo. Uno de los puntos clave que alimentan esta supuesta rivalidad es la percepción de que tanto Kerem como Can compiten por la atención y el estrellato global. Ambos tienen ambiciones internacionales, ambos son representados por agencias similares en ciertos momentos, y ambos están en la cima de la ola de popularidad. En este escenario, cualquier mención de uno al lado del otro, especialmente si involucra a una figura con la que uno de ellos tuvo un vínculo tan fuerte, se magnifica. Se empieza a ver como una competencia directa. Además, no podemos obviar el factor de las redes sociales. En la era digital, cada me gusta, cada comentario, cada mención, puede ser analizado hasta el extremo. Si hipotéticamente Hande interactuara con Can en redes sociales, o si ambos fueran vistos en eventos similares, esto sería material suficiente para que los fans especularan sobre la dinámica entre ellos y cómo esto podría afectar a Kerem. La rivalidad se convierte en un tema de conversación recurrente en los comentarios de sus publicaciones, en los foros de discusión y en las páginas de noticias de entretenimiento. Otra arista importante es la percepción pública y la forma en que los medios construyen narrativas.
A menudo, para vender más, se magnifican las diferencias, se crean enfrentamientos inexistentes y se presenta a los actores como si estuvieran en constante pugna por el mismo puesto, el mismo tipo de roles o la misma atención mediática. Anne Ercel, al ser una actriz con un gran poder de atracción y una figura muy buscada por la prensa, se convierte involuntariamente en un punto de convergencia para estas narrativas de rivalidad. Ella, al haber trabajado y estado sentimentalmente ligada a Kerem, y al ser una figura que podría ser vinculada de alguna manera con Khan, se convierte en el nexo de esta supuesta guerra fría entre los dos actores. Es crucial recordar que hasta la fecha, no hay declaraciones oficiales contundentes por parte de Kerem Bürsin o Can Yaman que confirmen una rivalidad directa entre ellos. Lo que sí existe es mucha especulación, análisis de gestos, de interacciones, y de apariciones públicas. Los fans y los medios a menudo buscan un conflicto porque el conflicto vende. La armonía y el éxito colaborativo son menos sensacionalistas. Por ejemplo, se podría analizar si Kerem ha mostrado alguna señal de incomodidad cuando se le pregunta sobre Can Yaman, o viceversa. Si uno evita mencionar al otro, o si sus apariciones públicas son estratégicamente diferentes. Estas son las pequeñas pistas que los seguidores más acérrimos y los periodistas de espectáculos buscan para construir sus teorías. Y en este caso, Anne Ercel, al haber sido una figura central en la vida de Kerem, y al ser una figura atractiva y exitosa por sí misma, inevitablemente se ve envuelta en estas narrativas. Podríamos incluso pensar en términos de carreras. Ambos son actores jóvenes con carreras prometedoras. Ambos buscan expandir su mercado, participar en proyectos internacionales, y ser reconocidos por su talento en escenarios más amplios. En este sentido, es natural que haya una competencia implícita. Si Anne Ercel, por ejemplo, es asociada de alguna manera con Can Yaman, esto podría interpretarse como una forma de competencia indirecta por el favor de la industria o del público. Es como si el universo del entretenimiento turco estuviera intentando posicionar a uno por encima del otro, y Anne fuera un elemento que se utiliza para perfilar esa narrativa. Ahora, ¿qué hay de la perspectiva de Anne Ercel? Ella, como profesional, seguramente se enfoca en su carrera, en sus proyectos y en su vida personal. Es probable que las especulaciones sobre rivalidades entre colegas le resulten, cuando menos, incómodas. Su talento y su éxito son innegables, independientemente de las dinámicas que se puedan tejer a su alrededor. Sin embargo, en el mundo de la fama, las apariencias y las percepciones son muy importantes, y las asociaciones que se crean, incluso si son infundadas, pueden tener un impacto. En resumen, la supuesta gran rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman, con Anne Ercel como figura central, parece ser una compleja mezcla de competencia profesional inherente a la industria del entretenimiento, de la fascinación mediática por las relaciones y las polémicas, y de la forma en que los fans y la prensa construyen narrativas. Anne Ercel, al haber tenido una relación pública y muy seguida con Kerem, y al ser una figura de gran popularidad, se convierte en un punto de convergencia para estas especulaciones. No hay pruebas concluyentes de una enemistad abierta, pero sí hay una gran cantidad de rumores y teorías que alimentan el debate. Entonces, ¿causó Anne Ercel la gran rivalidad de Kerem y Khan? La respuesta más probable es que no la causó directamente, pero sí es un elemento que los medios y los fans utilizan para construir y potenciar una narrativa de rivalidad. Ella es, quizás sin quererlo, el nexo que une estas dos figuras en la imaginación popular, generando debate y manteniendo viva la chispa del misterio y el drama. La competencia profesional existe, la comparación es inevitable, y la presencia de Anne Ercel, con su historial con Kerem y su propia fama, añade leña al fuego de las especulaciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Hemos intentado desgranar las razones detrás de los rumores y la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman, destacando el papel que Anne Ercel juega en esta compleja trama. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente existe esta rivalidad? ¿O consideran que todo es producto de la imaginación de los medios y los fans? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Dejen sus reflexiones, que nos encanta interactuar con ustedes. Por favor, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores para que más gente conozca esta historia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.